Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, el tema 6, que como veis ahí en la pantalla, se titula Cinemática. Pero antes tengo que deciros que hoy comenzamos una nueva parte de la materia, de la asignatura. Nuestra asignatura se llama Física y Química y ahora dejamos atrás la química y comenzamos con la física. Y dentro de la física, como ya he dicho, empezamos por la cinemática. La cinemática es esa parte de la física, esa parte de la ciencia, esa rama, que se encarga de estudiar los movimientos. Por tanto, en este tema estudiaremos un montón de movimientos diferentes que ya iremos viendo. Y para empezar, vamos a hablar de sistemas de referencia, porque para poder describir un movimiento, como bien os pongo ahí, tenemos siempre que tener o que tomar como referencia un punto. Por eso hablamos ahí siempre de punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, mirad a vuestro alrededor y fijaros en algo, en cualquier cosa que tengáis delante. Si estáis mirando la pantalla de un ordenador, fijad en el ordenador. Si estáis en un dispositivo móvil, fijaros en algo que tengáis, por ejemplo, encima de la mesa. Y decidme, ¿se está moviendo? La pregunta puede parecer un poco tonta, ¿verdad? Pero claro, la respuesta en principio sería no, ¿no? Está quieto. Pero claro, si yo os digo ahora, pero es que la Tierra se mueve. Si la Tierra se mueve, todo lo que esté dentro de la Tierra también se está moviendo. Por tanto, depende del lugar donde estemos mirando. Si miramos desde dentro de la Tierra, ese objeto está parado. Pero si miramos desde fuera de la Tierra, ese objeto se estaría moviendo. O por ejemplo, si vamos en un tren y estamos leyendo un libro que tenemos apoyado en la mesita que tenemos normalmente en los asientos de los trenes, ¿ese libro estaría moviéndose o estaría en reposo? Claro, si respecto al pasajero del tren, el libro está quieto, por eso podemos leer, pero respecto a una persona que se encuentra, por ejemplo, en una estación y ve pasar el tren, ese libro se está moviendo. Claro, realmente, según esto que estamos hablando, ningún punto del universo está realmente en reposo absoluto. Por eso, siempre que hablamos de cualquier movimiento, tenemos que especificar el sistema de referencia al cual nos estamos refiriendo, valga la redundancia. Siempre tendremos que hablar de un sistema de referencia. Esto lo veremos en los problemas porque siempre pasa en ciencia que cuando se habla de teoría a veces es complejo de comprender, pero luego cuando se hace un problema ya veréis que es muy sencillo, muy sencillo. Bien, pues entonces para poder trabajar con los problemas tenemos que describir movimientos. Y para describir movimientos, pues hacen falta magnitudes, magnitudes que describan esos movimientos. Y la primera magnitud de la que vamos a hablar es la posición. La posición, como ahí os indico, la podemos nombrar con la letra S, pero yo digo que en los problemas normalmente trabajaremos con otras letras que creo que son, bueno, más intuitivas, que son la X y la Y. La X cuando se trata de posiciones en una recta horizontal, en el plano, y cuando sean vertical, en el eje de la Y, pues utilizaremos la Y, cuando sean posiciones de respecto a altura, a 2 metros del suelo, por ejemplo, y ese tipo de cosas, utilizaremos la Y. Yo creo que es más sencillo para vosotros la X en horizontal y la Y en vertical. Y la posición no es más que el lugar donde se encuentra el móvil. El móvil es el objeto que se mueve. Y siempre lo que se hace es decir cuánto está separado del origen. Ahora lo veremos con un ejemplo y veréis que es muy sencillo. Tengo que deciros también que esto es una magnitud vectorial. Esto de las magnitudes vectoriales que os pongo aquí, no sé si esto en matemáticas ya lo habéis trabajado, lo que son magnitudes vectoriales y lo que son magnitudes escalares. Os lo recuerdo si no. Una magnitud escalar es aquella que no hace falta indicar nada más que un número y una unidad para que quede perfectamente definida. Sin embargo, otras magnitudes, para que quede definida,
hay que indicar no solamente un número y una unidad, sino también una dirección y un sentido. Y estas son las magnitudes vectoriales. Un ejemplo de magnitud escalar podría ser el tiempo. El tiempo, yo digo 3 segundos, recorro por ejemplo una distancia en 3 segundos, no hay que indicar nada más. 3 y la unidad, por supuesto, segundos. No lo mismo 3 minutos que 3 segundos que 3 horas. Pero con decir el número y la unidad quedaría perfectamente definido. Mientras que otras magnitudes, como por ejemplo la posición y otras más, hay que indicar también en qué dirección y en qué sentido se encuentra. Por ejemplo, si yo digo desplázate 3 metros, tú me dirías, bueno, ¿para dónde me desplazo? ¿Para adelante, para atrás, para la izquierda, para arriba? ¿En qué sentido, en qué dirección? Entonces necesitamos indicar con una flechita, con un vector, esa dirección y ese sentido. Por eso son magnitudes vectoriales. En este año no vamos a trabajar mucho con esto de magnitudes vectoriales. Trabajaremos algo con signos, ya lo explicaré en los problemas, pero los que cojáis el año que viene ciencias, esto sí tendréis que trabajarlo mucho más. Ahora volvemos de nuevo a la posición con los ejemplos. La siguiente magnitud es el desplazamiento. El desplazamiento no es más que lo que varía la posición. Por eso pongo ahí delta ds. Os recuerdo que siempre que aparece este simbolito, perdón, que he cogido el puntero equivocado siempre que aparezca el simbolito que parece un triángulo, que realmente es una letra griega, delta, significa, esto ya lo hemos visto nosotros en clase, variación de, incremento de, es decir, cuánto varía la posición. Por ejemplo, si lo hacemos con la X, como he dicho antes, pues sería siempre la posición final menos la posición inicial. ¿Cuánto varía esa posición? Ahora con el ejemplo lo veremos mucho más fácil, no os preocupéis. Y por último de las primeras magnitudes que vamos a ver antes de trabajar el ejemplo, sería el espacio recorrido. El espacio recorrido no es más que la distancia que ha recorrido el móvil. Y vosotros diréis, bueno, ¿no es lo mismo que el desplazamiento? ¿No es lo mismo lo que me desplazo que el espacio que recorro? Bueno, depende. Como pongo ahí, siempre coincide con el desplazamiento cuando la trayectoria es recta y cuando no hay cambios de sentido en el movimiento. Y ahora lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto que os hablo del desplazamiento y del espacio recorrido. Vamos a fijar un sistema de referencia en una recta donde pondremos que aquí está la posición 0. Por ejemplo, aquí podría estar la posición 1, aquí la posición 2, aquí la 3, aquí la 4, incluso podríamos tener posiciones negativas si yo quiero que mi referencia sea esta. Lo normal, cuando, como os he dicho antes, que tú fijas el punto o el origen de referencia donde tú quieras, lo normal es que si tú te vas a desplazar en una línea recta, diga, pues el principio es el 0 y de adelante es el 1, el 2, el 3. Pero realmente tú puedes ponerlo donde tú quieras. Nosotros normalmente, bueno, ya veremos los problemas, utilizaremos siempre el 0 como el origen. Entonces, vamos a suponer en este primer ejemplo que tú partes de la posición 1 y te desplazas hacia la posición 4. Como veis, el dibujo no es muy fuerte. Vale. ¿Cuál es tu posición inicial? 1. ¿Cuál es tu posición final? 4. ¿Cuál es tu desplazamiento? Que hemos dicho que era final menos inicial. ¿Cuánto te has desplazado? Te has desplazado 3, 4 menos 1. ¿Cuál es tu espacio recorrido? También 3. Has recorrido 3, lo que sea. Vamos a suponer que esto es metros, ¿vale? Unidad metro. Podría ser la que sea. ¿Y entonces qué diferencia entre el desplazamiento y el espacio recorrido? Vamos a suponer que este personaje, después del 4, se desplaza nuevamente, pero ahora hacia el 2. Por tanto, fijaros, en este nuevo ejemplo, lo pongo en verde, la posición inicial seguiría siendo 1, porque ha ido del 1 al 4 y del 4 al 2. La posición final es 2. Por tanto, ¿cuál es su desplazamiento? 1, porque estaba en 1 y ahora está en 2. Pero, ¿cuánto espacio ha recorrido? Del 1 hasta el 4 y del 4 hasta el 2. En total, ha recorrido
5 metros. Como veis, hay diferencias entre el desplazamiento y el espacio recorrido. Os he dicho antes que coincidían siempre que la trayectoria fuera recta y que además no hubiera un cambio de sentido. En el momento que haya cambio de sentido, ya hay diferencias o difieren, mejor dicho, el desplazamiento con el espacio recorrido. Bien, continuamos. La siguiente magnitud que vamos a estudiar es el tiempo. Y el tiempo no es más, pues, bueno, yo creo que definir el tiempo es un poco absurdo, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es el tiempo, ¿no? No hace falta definirlo. Ahí lo pone, ¿no? El instante en el que el móvil está en una posición tal, pero yo quiero que tengáis claro que nosotros aquí el tiempo podemos jugar un poco con él. Y normalmente siempre se le asigna el valor 0 cuando empieza el movimiento. El tiempo es una cosa que nos inventamos las personas para contar cómo pasa, ¿no? Cómo pasan los acontecimientos. Pero es un invento nuestro. Además, el tiempo es una magnitud que solo se puede ir hacia adelante, no se puede ir hacia atrás. Por lo tanto, el tiempo negativo no puede existir. Entonces, siempre que veis, vosotros, antes que hemos visto, ¿no? X sub 0. ¿Qué significa eso? Pues significa la posición en la que el tiempo es 0. Si veis, por ejemplo, X sub 2, ¿qué significa? Pues la posición en la que el tiempo vale 2. Normalmente 2 segundos, según la unidad. X sub 4, pues la posición en la que el tiempo vale 4. Por eso digo que normalmente cuando iniciamos un movimiento ponemos la posición en 0 y el tiempo en 0. Y esto, repito, en los problemas lo veréis mucho más claro y mucho más fácil que lo que estoy explicando ahora. Vamos a continuar con otra magnitud muy importante, que es la velocidad, una de las más importantes de las que vamos a trabajar en este tema, la velocidad. Y la velocidad se define como la rapidez de un movimiento. Esto es también conocido por todos. Vamos a trabajar nosotros con dos velocidades. Una es la llamada velocidad media y otra es la llamada velocidad instantánea. La media la vamos a calcular dividiendo siempre el desplazamiento entre el tiempo empleado. Ahora haremos unos problemitas. Y os recuerdo que siempre en el sistema internacional la unidad utilizada es el metro por segundo. Entonces, os recomiendo a todos que repaséis un poco el método de los factores de conversión para cambiar de unidades. Ya veréis como en algunos problemas vamos a tener que utilizarlo y bastante. Y después la velocidad instantánea es la que lleva un móvil en un instante determinado, en un momento que no tiene por qué ser igual que la media. Tú puedes ir de velocidad media, por ejemplo, de Sevilla a Madrid a 100 km por hora, pero puede haber tramos que vayas a 120 y tramos que vayas a 80. La instantánea es la que lleva en un momento determinado y es diferente de la velocidad media. Vale, vamos a hacer entonces un problemita que dice así. Una persona viaja en automóvil de Sevilla a Madrid, que son 500 kilómetros, y lo hace en 5 horas. ¿Qué velocidad ha llevado? Velocidad media, y lo expresamos en el sistema internacional. Y luego nos pregunta que si sabiendo que en las autopistas el límite es 120 km por hora, si podemos asegurar que ha cumplido siempre las normas de tráfico. Vale, vamos a hacerlo. Para ello, pues recordad que hemos dicho que la velocidad media se calcula dividiendo el desplazamiento entre el tiempo empleado. El desplazamiento en este caso son 500 kilómetros. Realmente es lo mismo que el espacio recorrido. Os recuerdo que cuando hablamos de un viaje que es solo de ida y no de ida y vuelta, como en este caso Sevilla-Madrid, el desplazamiento y el espacio recorrido es lo mismo. Distinto es que sea Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla. Pues el desplazamiento sería 0, como hemos visto antes. Y el espacio recorrido serían 1000 kilómetros, los 500 de ida y los 500 de vuelta. Pero en este caso, 500 kilómetros. Tiempo empleado, 1 hora. Perdón. 5 horas. Por tanto, si hacemos ese cociente, nos da una velocidad de 100 kilómetros por hora.
Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a sistema internacional. Para ello vamos a recordar cómo era el método de los factores de conversión. Yo recuerdo 100 kilómetros partido por hora, vamos a pasarlo a metros por segundo, que es la unidad del sistema internacional. Para ello utilizamos unas fracciones. ¿Por qué pongo dos fracciones? Porque una va a ser para cambiar los kilómetros a metros y otra para cambiar las horas a segundo. Para cambiar los kilómetros a metros, ¿qué hacemos? Pues si kilómetro está arriba, lo pongo abajo para que se elimine. Siempre lo que está arriba lo pongo abajo. Y en el lado contrario la unidad a la que quiero convertir. En este caso kilómetro, quiero convertirlo a metro. Y ahora pongo la equivalencia. Y la equivalencia siempre le damos 1 a la unidad mayor de las dos. En este caso a kilómetro, que es mayor que metro. Y ponemos su equivalencia. 1 kilómetro son 1000 metros. Lo mismo hacemos con las horas. Como la hora está abajo, la pongo arriba. Abajo pongo la unidad a la que quiero cambiar, que es de horas a segundo. Le pongo el 1 o le doy el valor 1 a la mayor, que es hora, y pongo su equivalencia, 3600 segundos. Y ahora fijaos, recordad, kilómetros se va con kilómetro, hora se va con hora, y esto me queda, al final, una cuenta muy sencilla, puedo quitar también ceros, esto y sería 27,78 metros por segundo. Un truquito, ¿vale? Que os doy, apuntadlo ahí, ¿vale? Truco para utilizarlo en estos días. Siempre cuando yo pase de kilómetros por hora a metros por segundo, lo que tengo que hacer es dividir entre 3,6. Y al contrario, cuando vaya a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, lo que haré será multiplicar por 3,6. Es un truquito porque el paso de metros por segundo a kilómetros por hora y viceversa es muy utilizado. Entonces, con este truquito lo hacemos muy fácil. Ahora bien, si el problema, como en este caso, me pide que lo haga por el método de los factores de conversión, oye, pues tengo que hacerlo por el método que me pide el problema, que es los factores de conversión. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro problema. Esta es nuestra velocidad media, 100 km por hora, y en sistema internacional 27,78. La segunda pregunta decía si podemos asegurar que esta persona siempre ha cumplido las normas de tráfico, que dicen que la velocidad máxima en autopistas son 120 km por hora. Bueno, pues no podemos. No podemos porque, aunque nos diga que la velocidad media son 100 km hora, no sabemos si algún tramo ha superado los 120. Pero claro, como ha habido tramos que ha ido a menos, lo compensa uno con la otra. No lo podemos saber, por tanto no se puede nunca asegurar por un dato de velocidad media que haya habido alguna velocidad instantánea mayor que la que se nos presenta. Así que aquí termina este problema. Antes de continuar, os quiero hablar del convenio de signos que vamos a utilizar para los problemas. Y os he dibujado aquí un eje de coordenadas, porque todo lo que sea en el eje de las X del 0 hacia la derecha, para nosotros va a tener signo positivo. Igual que hacemos en matemáticas. Y todo lo que sea para la izquierda va a tener sentido negativo. Y cuando digo va a ir para allá, para la izquierda, para la derecha, digo efectivamente, por ejemplo, para desplazamientos y para velocidades. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros en nuestro problema que hagamos, y como digo, ¿vale? Entenderme bien, ahora queda raro, pero luego en un problema es muy sencillo de explicar, ya lo veréis. Cuando en un problema nosotros digamos que por ejemplo, un coche va con una velocidad de 100 km por hora y va para la derecha, pues será eso, v 100 km por hora. Pero si decimos que el coche, por ejemplo, vuelve, o sea, va hacia la izquierda, va en ese sentido, ¿vale? Hacia la izquierda, entonces la velocidad será de menos 100 km por hora. Es importante el sentido, ¿vale? Lo que vaya hacia la derecha será velocidad positiva y lo que va hacia la izquierda será velocidad negativa. También lo utilizaremos con la aceleración, pero eso serán unas cuantas clases más adelante. De momento con la velocidad. Lo que va hacia la derecha positivo, lo que va hacia la izquierda negativo, ¿vale?
Esto en las magnitudes vectoriales. Y lo mismo vamos a hacer en el eje vertical, cuando hagamos problemas de cosas que suben y que bajan. Todo lo que va hacia arriba tendrá una velocidad positiva, o si es aceleración, también signo positivo, y lo que va hacia abajo, siempre signo negativo. Es importante este convenio de signos. Bueno, pues dicho eso, vamos ahora a estudiar el primer movimiento que vamos a dedicarle un tiempo, que es el llamado movimiento rectilíneo uniforme. Siglas MRU. Movimiento rectilíneo y uniforme. Y es el movimiento que tiene lugar pues, en una línea recta, por eso rectilíneo, y uniforme significa que la velocidad siempre es constante, nunca cambia. Por tanto, hablamos de movimientos que van en línea recta y cuya velocidad siempre es la misma. Evidentemente esto no es un movimiento real, ningún móvil, algo que se mueva en línea recta, absolutamente recta, sin desplazarse o sin desviarse de esa línea recta ni un segundo. Igual que también no hay ningún móvil que pueda llevar una velocidad constante, porque en algún momento tendrá que empezar a moverse y en algún momento tendrá que empezar a parar. Por tanto, las velocidades van cambiando. Pero siempre podemos aproximar un movimiento a este. Aproximarlo. Por tanto, podemos tratar a esa velocidad como si fuera constante. ¿De acuerdo? Y para este movimiento os voy a dar una fórmula que es la única fórmula que vamos a utilizar en este movimiento y que tenemos que sabérnosla bien, que es la siguiente. La posición de un móvil, siempre que se trata de un MRU, se calculará siempre con la posición inicial de ese móvil más el producto de la velocidad por el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en todos los problemas de MRU. X igual a x sub 0 más vt. Vamos a ponerla en práctica. Vamos a resolver el problema 22 del tema 6 del libro. Dice que un vehículo recorre una recta a 108 km por hora. Por tanto, la velocidad, ya puedo apuntarla, la velocidad de nuestro vehículo es de 108 km por hora. Dice que a la una pasa por el punto kilométrico 5. Por tanto, tenemos una posición inicial que está inicialmente en el punto kilométrico 5. Y esto es a la una. Y luego que llega hasta el punto kilométrico 6, sería la posición final, 6 kilómetros. Nos pregunta qué tiempo tarda en llegar a ese kilómetro, que es a la... Bueno, no, luego hace otra pregunta, no es 1 y 5, perdón. ¿Qué tiempo tardará en llegar a ese punto kilométrico? O incluso podemos ver a qué hora va a llegar a ese punto kilométrico. Vamos a hacerlo. Fórmula, recordad, solo una fórmula, x igual a x sub 0 más v por t. Por tanto, sustituyo x6, x sub 0, 5, velocidad 108 y t es el tiempo, es la incógnita. Por tanto, t va a ser igual a 1 partido por 108. ¿Por qué da este número tan bajísimo? Porque esto es en horas. Claro, cuando hagamos esta cuenta, sale 0,0093, que es un número, bueno, no sería un dato correcto, nos pregunta el tiempo, podríamos darlo, pero claro, un tiempo tan bajo se suele dar más bien en segundos o en minutos. Entonces, si multiplico por 3600 para pasar a segundos, nos sale 33,33 segundos, que es un valor pues mucho más acorde al margen de tiempo que ha pasado. Tanto uno como otro serían correctos, pero decir 33 con 33 segundos yo lo veo más sensato. Siguiente pregunta. ¿Dónde estará a la 1 y 5? Pues vamos a verlo, vamos a hacerlo. Recordad, fórmula x igual a x sub 0 más vt, siempre la misma.
En este caso, la incógnita es la posición final. ¿Dónde estará a la 1 y 5? Sabiendo que a la 1 la posición inicial era 5 kilómetros, es decir, parte de 5 kilómetros, más la velocidad 108 por tiempo. Una cosa, ¿por qué aquí no pongo 6 y pongo 5? Podría poner 6 también. Lo que pasa es que si pongo 6, ya el tiempo transcurrido, en vez de ser 5 minutos, que va a ser muy fácil, desde la 1 a la 1 y 5, tenía que calcular desde la 1 y 5 hasta la 1 y 33,33 segundos. Es un tiempo un poco más complicado de calcular, pero se podría también hacer. Yo os recomiendo que lo hagáis, en este caso, con el 5. Entonces, vuelvo. Posición final, x es igual a 5, posición que tenía a la 1, por la velocidad 108 por... Y ahora, tengo que poner el tiempo que ha pasado desde la 1 hasta la 1 y 5, que vosotros perfectamente podéis decir, pues 5 minutos. Bueno, pues eso estaría mal. Os dejo un poquito que lo penséis, a ver por qué estaría mal eso. ¿Por qué esto? No, mal. Seguro que lo habéis adivinado. Porque este 5 no puedo ponerlo en minutos. Dado que siempre las unidades que tengamos que usar en las fórmulas, es muy importante, lo voy a poner aquí en rojo, las unidades tienen que ser siempre coherentes entre sí. Apuntadlo en vuestro cuaderno. Coherentes entre sí. ¿Qué significa eso? Uy, me he puesto eso entre sí. Entre sí. Unidades coherentes entre sí. Significa que si, en este caso, la posición está en kilómetros, la velocidad está en kilómetros por hora, obviamente el tiempo tiene que estar en horas para que sea coherente. Si quiero dejar los 5 minutos, tendría que pasar a esta velocidad a kilómetros por minuto, que también podría hacerlo, ¿eh? Pero en este caso lo más fácil es pasar los 5 minutos ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. X igual a 5 más 108, y ahora por esos 5 lo paso a horas. Y para pasar la hora es tan fácil como dividir los minutos entre 60. Y ya lo tengo en horas. Y esto sale 14 kilómetros. Por tanto, este sería nuestro resultado. A la 1 y 5 está en el punto kilométrico 14. Vamos a hacer ahora otro problema, también del libro, el 15. Este creo que es de la página 198, de las páginas finales del libro, por si queréis buscarlo. Dice que una moto circula por una recta a 100 km por hora. Por tanto, vamos a apuntar ya, velocidad 100 km hora. Dice que si mantiene la celeridad constante, celeridad y velocidad no es lo mismo, pero bueno, para nosotros podemos dejarlo, ¿vale? Para no entrar en más detalles. Si mantiene esa velocidad constante, ¿cuánto tardará en recorrer 0,5 kilómetros? Podemos apuntar aquí que el desplazamiento va a ser 0,5 kilómetros. Aquí lo más fácil es cuando me dicen un desplazamiento es que yo piense directamente que la posición inicial es 0 kilómetros y que la posición final es 0,5 kilómetros. Es lo más sencillo para hacerlo. Recordad que la posición inicial, si no te la dije, tú puedes ponerla donde tú quieras. También valdría, por ejemplo, si queréis hacer el dice, pues yo pienso que la inicial va a ser 10,2 kilómetros y la final va a ser 10,7. También vale, pero ya es un poco tonto, ¿no? Mejor poner 0, como queráis. Vamos a calcularlo. Recordad, fórmula única, x igual a x sub 0 más v por t. X 0,5. Inicial 0. Velocidad 100. Tiempo t. Esa t, cuando la hagáis, os sale 0,5 partido por 100, por lo que es lo mismo, 0,005 horas, que lo que dije antes, eso en horas es una barbaridad, mejor ponerla en segundos, 18 segundos.
Segunda pregunta. ¿Y qué espacio recorrerá en 10 segundos? Vamos con la segunda pregunta. Bueno, pues voy a dejar la posición inicial en 0 y voy a calcular la x. Sabiendo que parte de 0, la velocidad siempre es 100 y ahora esos 10 segundos, lo que dije antes, no puedo ponerlo en segundos, tengo que pasarlo a la unidad correspondiente. Como son horas, voy a dividir los segundos entre 3600 para pasar los segundos a hora. Y ya así puedo calcular cuántos kilómetros ha recorrido. Eso sale 0,27777, etcétera, kilómetros. Por tanto, quizá en metros, ¿vale? Vamos a ponerlo en metros, 277,78 metros sería una forma quizá más razonable de expresar esa distancia, aunque repito que si no me dicen qué unidad lo expreso... Ah, bueno, espera, sí, disculparme. Me dice aquí en el problema que lo exprese todo en sistema internacional, así que vamos a asegurarnos de que lo tenemos bien. Los resultados son 18 segundos y 277,78 metros, porque las unidades internacionales, recordad, son para la longitud el metro y para el tiempo el segundo. Así que esas son las que hay que marcar. Os voy a proponer este reto, que es un problemita, que dice que Javi y Eva van uno al encuentro del otro por un paseo recto y que inicialmente están uno a 100 metros del otro. Vamos a dibujar una línea recta y ponemos inicialmente se encuentran a 100 metros, pues vamos a poner de 0 a 100 metros. Como dije, yo el 0 puedo ponerlo donde quiera, me lo voy a poner a la izquierda del todo. Tiene más sentido que hacer otra combinación, pero serían válidas cualquier otra combinación siempre que haya 100 metros de distancia entre ambos, ¿vale? Pero yo creo que esta es la más lógica. Dice que Eva va hacia la derecha, por tanto, aquí tenemos a Eva, que va para allá, y aquí tenemos a Javi, que va hacia la izquierda. Dice que Eva va a la derecha y su velocidad son 2 metros por segundo. Y que Javi va a la izquierda y su velocidad es 1,5 metros por segundo. Recordad lo que os dije, que Javi, como va hacia la izquierda, su velocidad no puede ser 1,5 por el sistema de referencia, sino tiene que ser menos 1,5. Esto es muy importante y en los problemas se va a repetir mucho. Siempre el que va hacia la derecha, la velocidad es positiva, por tanto aquí podría poner un más 2 claramente, y el que va a la izquierda, negativa, podría poner un menos delante de ese. No lo dice, pero tenemos que caer. Nos dice en qué punto del camino se encuentran y qué tiempo ha transcurrido. Es decir, la pregunta es ¿dónde y cuándo se encuentran? ¿Dónde quiere decir? Pues de 0 a 100. ¿En qué punto? ¿Y cuándo es qué tiempo ha transcurrido? Y para ello os recomiendo lo siguiente. Calculad, ¿vale? Primero, la ecuación de Eva y la ecuación de Javi. La ecuación del movimiento, recordando siempre que tenemos que partir de la ecuación general de todo esto, que es x igual a x sub 0 más vt. Por tanto, la ecuación de Eva será igual a la posición inicial de Eva. ¿Dónde está Eva? ¿En qué posición está Eva? Inicialmente. Muy bien, en 0. Tengo complejo de Dora Exploradora ahora mismo, preguntando cosas para que respondáis a una pantalla. Más velocidad de Eva sería 2 metros por segundo por t. ¿Por qué dejo la x y la t sin sustituir? Porque son las dos variables que van cambiando. Conforme Eva se vaya moviendo, va a pasar a una posición diferente y el tiempo va a ir transcurriendo. Por tanto, yo la x y la t no puedo ponerlas a un número si hago una ecuación general. Si puedo decir dónde estará Eva cuando hayan pasado 2 segundos o 3 segundos. Eso sí puedo decirlo. Y la de Javi, fijaros que la posición inicial de Javi serían 100 metros. Y ahora la velocidad sería menos 1,5 por t. Bueno, pues, a ver,
si sois capaces de con ese sistema de ecuaciones calcular dónde y cuándo se encuentran. Os doy una pista. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren? ¿Qué pasa con las posiciones de Eva y de Javi? ¿Cómo son? Pensadlo. Y calcularme eso. ¿En qué X se encuentran y cuánto vale la T? ¿Cuánto vale el tiempo que tardan en encontrarse? Aquí lo dejamos por hoy. Seguiremos haciendo problemas de todo este tipo. Hay una hojita que tenéis en el material de clase en el grupo de Teams que podéis descargar si queréis, con muchos problemas de MRU y que haremos en estos días. Nada más, espero que la clase os haya resultado más o menos, bueno, no muy pesada, y os mando besitos y abrazos y hasta muy prontito.